¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de salud y bienestar. Estamos el día de hoy con nuestro pediatra de confianza, el doctor Luis Fernando Frías. ¿Cómo estás, Doc? ¿Qué tal, Israel? Mucho gusto. Muy dichoso de estar de vuelta. Sí, hombre, tenemos rato ya Sí, sin ya. reunirnos, ¿verdad? A veces está muy ocupado, mucha consulta, muchos detalles, Sí, ¿verdad? no, gracias a Dios sí hubo consulta. Pues ahorita con todo esto de las lluvias y todo eso, sí hubo algo que tuvimos que atender. Y Ajá. pues otros proyectos que estamos desarrollando que pues les haremos saber, claro, para que estén pendientes. Pero pues sí estamos trabajando en ello. Muy bien. Doc, pues estamos aquí para platicar de salud pediátrica y el día de hoy traes un tema especial, ¿no? Sí, claro. ¿De qué vamos a platicar? Dinos. Pues exactamente, el día de hoy es una patología relativamente común aquí en la población pediátrica, algo que se le llama pie equinovaro o pie sambo, también a veces se lo conocen así, que es una de las formas de discapacidad en los niños más común que existen a nivel mundial en este caso. Ok, platícanos al respecto de este padecimiento. Sí, claro, pues como tal, como te decía, el pie equinovaro es un trastorno de tipo congénito normalmente, el cual se caracteriza por una deformidad en los pies. O sea, básicamente los pies, en vez de estar así rectos como están con la planta hacia adentro. O sea, están de forma anormalmente curvados hacia adentro. Y esto pues condiciona que no se puedan ser estables para caminar sobre ellos. Lo más común es que sea de tipo unilateral. El pie derecho, de hecho, es el más afectado, pero puede ser de forma bilateral. Lo más común es que sea de forma aislada, o sea, que solamente nazcan así, pero no tengan ningún otro problema. O hay otros bebés que nacen con otras condiciones médicas que pues condicionan que tengan estas deformidades. Por ejemplo, algunos síndromes genéticos o enfermedades de la médula espinal, por ejemplo, también es lo que pasa. ¿Y eso se corrige, Doc? Sí, claro. De hecho, es bastante fácil de corregir y tiene una tasa de éxito de hasta el 95% con el procedimiento correctivo. Solamente hay que iniciarlo temprano. ¿Para qué? Para que sea realmente exitoso el tratamiento. Pero se ve desde el nacimiento, ¿no? Sí, prácticamente. En lo personal, te puedo decir que yo este año he recibido 2 niños con esa patología. O sea, realmente común. Sí, realmente es, como te digo, la incidencia. O sea, ¿cuántos niños nacen? Aproximadamente se estima que 1 de cada 1000 recién nacidos vivos tienen esa condición médica. Y como te digo, se ha hecho muchísimos avances desde los años 40, que es cuando se empezó a hacer como los primeros estudios de esto, de más en forma. Y es que ya se tiene un método estandarizado a nivel mundial que también lo vamos a tocar. De cómo corregirlo. Sí, de cómo corregirlo. Muy bien. Y esto se da, dices tú, es genético. La mayoría de las veces sí es genético, o hay veces que es congénito, o sea, que desde el nacimiento, pero no está relacionado con algo más. O sea, sí es el riesgo, como te digo, de forma general es aproximadamente como menos del 1%, pero si hay papás afectados, por ejemplo, es común que a veces el papá o la mamá hayan tenido pie equinovaro, se los corrigieron y los hijos tienen el factor de riesgo por la herencia, sobre todo. Ok, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre cuando algo así sucede, cuando su hijo nace con este padecimiento? Pues primero que nada es no asustarse, pues, o sea, no es algo... No es el fin del mundo. No, para nada, o sea, no es algo que lo vaya a condicionar que vaya a tener que estar inválido o que no vaya a poder caminar. Eso es lo que muchas veces les preocupa mucho a los papás, sobre todo cuando es bilateral, o sea, que son los 2 piecitos, porque desde que nace se ve un poco impresionante si no estás acostumbrado, porque literalmente, te digo, los pies están volteados, entonces se ve pues mucha deformidad y los papás se asustan pensando que algo malo les pasó al momento del nacimiento o que durante el momento del control prenatal no estaba algo mal o pues a lo mejor no tomaron cierto suplemento, algo así. No, realmente, como te digo, el riesgo de padecerlo es de entre el 2 y 3% si los papás lo tuvieron, pero si no lo tuvieron, pues es algo pues realmente que es esporádico, que así pasa con algunos recién nacidos. Sí se puede diagnosticar desde el útero, sí, claro que sí, pero pues a veces no se diagnostica. Sí, con el eco se puede ver la deformidad en los piecitos, más o menos desde la semana 20 de vida, pero pues no siempre se puede diagnosticar de forma oportuna en este caso. A veces no se dejan ver, ¿no? Sí, no, a veces no. Es difícil. Oye, y bueno, o sea, nace el bebé, nace con este padecimiento, los papás, pues tú como pediatra los puedes calmar, tranquilos, no pasa nada. Pero
cuándo empezar el tratamiento? ¿Qué se hace? Sí, exactamente. O sea, de hecho, aparte de esta misma cuestión, como te comentaba, existe ya un estándar a nivel mundial que lleva el nombre de su creador, que es el método Ponseti, así le llamamos en medicina, que fue desarrollado precisamente, como te digo, más o menos en el inicio de los años 40 para acá, por un médico español que se llamaba Ignacio Ponseti. Entonces, de ahí viene el nombre como tal. Y quiero hacer una pequeña mención del doctor Ponseti precisamente porque en lo personal es una de las historias hablando de medicina que pues a mí más me gustan por toda la cuestión que es del impacto que ha tenido a nivel internacional, no solamente pues para los niños sino para toda su vida, porque corregir eso desde edades tempranas le evita muchos problemas en la vida adulta, por ejemplo. Ok, bien. O sea, un gran aporte. No sé qué tan complejo o complicado sea la corrección de esto y lo que él aportó, pero sin duda una aportación que ha trascendido generaciones. Sí, ¿no? claro. De hecho, es lo que te digo, porque incluso el doctor Ponseti es un ejemplo, hablando en lo personal de medicina, que es de persistencia, constancia y una gran sentido humano y médico, que es lo que podemos ver, o por lo menos así lo veo yo, en cuanto a su aportación en la medicina. Pues, o sea, ahí, pues, te digo, me permito hacer nada más una pequeña mención del doctor Ignacio Ponseti. Su nombre completo era el doctor Ignacio Ponseti Vives. Él nació en España el 3 de junio del 2014. No, perdón, de 1914. Sí, sería muy joven. Sí, sería muy joven, ¿no? De 1914. Y pues es nada más como una pequeña acotación. Es otro cumpleañero porque yo también cumplo en este mes. Correcto, precisamente. Sí, ahí te celebramos. Sí, claro. Y es él fue hijo de un relojero que de hecho él mismo relata que a lo mejor de ahí fue que nació el inicio de su interés por ver cómo funcionaban las piezas de una forma interconectada, digámoslo así, porque en el pie tenemos una serie de varios huesos que tienen que funcionar correctamente para que pueda estar estable pues realmente el pie. Entonces, pues tiene algo que ver, tiendo a entender, pues por esa parte del doctor Ponseti. Logró como hacer una analogía, ¿no? Del funcionamiento del pie y el reloj. Sí, interesante. Claro, es algo interesante si lo vemos desde ese punto de vista como tal y pues aplicado en su propio campo, que fue la medicina. Como tal, él de hecho estuvo viviendo aquí en México un tiempo. De hecho, el doctor Ignacio Ponseti aquí en México llegó en 1939, cuando en España se estaba desarrollando lo que era la Guerra Civil Española y él participó allá también, pero después se refugió aquí en el país hasta 1941, cuando se fue a la ciudad de Iowa en Estados Unidos, donde desarrolló el método como tal, que lleva su nombre, el método Ponseti. Y de hecho, allá en Estados Unidos existe el Instituto Ponseti, precisamente que es donde los médicos de la especialidad de traumatología se capacitan en este método específicamente para la corrección del pie equinovaro con los menores en este caso. ¿Y en qué consiste este método? Sí, básicamente el método Ponseti es una forma conservadora, así le llamamos nosotros, para poder corregir el pie equinovaro, ya que antes se hacía por medio de cirugía, o sea, se abría el piecito y se cortaban ligamentos, músculos y todo para intentar dejarlo de la forma más anatómica posible, pero en la mayoría de los casos había recurrencias y entonces quedaban pies inestables, quedaban pies débiles y dolorosos sobre todo, y entonces no se podía caminar con ellos. El doctor Ponseti lo que hizo básicamente es un enfoque diferente, o sea, en vez de hacer una cirugía desde el inicio, el método consiste en una serie de yesos que se le van poniendo desde que nace el niño prácticamente, que van corrigiendo de poco a poco la forma del pie hasta que queda lo más anatómicamente posible, y ya después de eso a veces se tiene que hacer otra cirugía como tal, pero es de mínimamente invasiva. Entonces es básicamente eso, o sea, a lo largo del tratamiento es aproximadamente entre 5 y 7 yesos diferentes que se van poniendo para intentar corregir de poco a poco la curvatura del pie. Te digo, de estar así completamente, se va corrigiendo hasta que queda plano, y una vez que queda plano ya se ve como si requiere cirugía o no, pero la cirugía normalmente es en el tendón de atrás, el más famoso tendón de Aquiles, que es el que a veces está muy cortito y entonces lo tienen que alargar para que el pie pueda estar plano completamente en este caso. ¿Y dura mucho este tratamiento?
5 o 7 yesos, lo que sea necesario. Sí, o sea, de hecho el promedio más o menos del tratamiento de duración es de 5 años si se inicia adecuadamente, desde tempranas edades. O sea, realmente no es necesario hacerlo desde el nacimiento, pero sí se recomienda que sea antes del año de edad o a partir del año de edad, principalmente porque, pues te voy a decir que los yesos que se les ponen a los niños se les quedan de forma permanente, o sea, hasta que se les cambie el otro. Entonces es un tanto incómodo para el niño, un tanto incómodo para los papás, entonces es difícil. Y ya después de que se les quitan estos yesos, se les tiene que poner otra prótesis en los piecitos que la tienen que usar de forma permanente el primer año más o menos, y ya después de forma parcial hasta cumplir los 5 años de edad. Entonces, pues es incómodo. Todo un reto el tratamiento en cuanto a tiempo, ¿no? Claro. Pero es mejor que dices tú que la cirugía de inicio, claro. De ¿no? hecho, la cirugía se deja para los casos de que hubo recurrencias o que ya no hubo pues un adecuada tratamiento o adherencia, por ejemplo, porque con tratamientos largos mientras es difícil. tanto el niño no puede caminar. No, sí caminan. De hecho, se incentiva que ya una vez cuando se corrige con los yesos, que empiezan a caminar, porque de hecho el hecho de empezar a caminar somete al pie a estrés porque tiene que soportar el peso del cuerpo y entonces eso le ayuda a el desarrollo correcto ya de las estructuras en la posición que deben de estar. Entonces, básicamente lo difícil del tratamiento son dos cosas. Número uno, pues a veces no es tan accesible por cuestiones de que tiene que ser un especialista certificado en el método Ponseti, pero que sí está disponible aquí en México en varias instituciones y también por medio privado. Y número dos, pues el tiempo, porque como te digo, como es un tratamiento largo de aproximadamente como unos 5 años, la adherencia al mismo a veces no es tan adecuada y entonces existen las fallas al tratamiento precisamente. Me imagino que requiere mucho, pues obviamente vigilancia, cuidado de parte de los papás, ¿no? Sí, claro. Y hasta cierto punto también la cooperación de forma particular del niño, porque se le recomienda siempre a los papás de iniciarlo temprano, como te digo, aparte de eso, porque es mucho más fácil tener la cooperación de un niño pequeño que de un niño más grande, porque un niño pequeño lo puedes inmovilizar mucho más fácil, ya sea con los yesos o con las prótesis que se les ponen en los piecitos, que a un niño grande, porque un niño grande no se va a quedar quieto, no se van a querer poner las prótesis, no van a querer los yesos, 5 años, y es difícil, pues, o sea, de hecho no hay una edad como tal establecida adecuada, pero siempre se habla de lo más temprano posible en la vida, pero si no se hizo desde niño y más adelante se quiere hacer en la vida, sí se puede realizar. Todavía se puede hacer en niños mayores, incluso en adolescentes, según me dicen algunos de mis maestros que son especialistas en este método, que se puede hacer en niños más grandes, pero ese es el reto, básicamente, convencerlos de que no se muevan. Sí, convencerlos de que no se muevan a una edad tan temprana, wow. Ajá. Fíjate, yo en lo personal nunca he conocido una familia que haya batallado con eso. En lo personal no me ha tocado. Pero me imagino que sí debe ser, pues, hacer equipo, ¿no? Claro. Hacer equipo entre todos para poder tratarlo. Sí, claro. ¿Y no quedan secuelas o sí? De hecho, es muy raro porque te digo que con el método Ponseti la tasa de éxito es de aproximadamente el 95%, pues entonces es bastante buena si se sigue de forma adecuada. Ese 5% que queda restante es el que normalmente luego requieren de cirugías correctivas, pero son bastante menores, pues, en realidad, como para eso. Y sí, las secuelas, pues, pueden ser como toda patología. Lo principal son para problemas para caminar, pero es mucho más la tasa de éxito que de no. Ok. Ok, o sea, es mayor siempre las personas que quedan bien, sin secuelas, que aquellos que tienen que batallar. Sí, no, de hecho se han hecho estudios a largo plazo con personas que se iniciaron con este método hace varios años, y a la actualidad no tienen pues diferencias realmente relativamente significativas con personas que nacieron sin el pie equinovaro, por ejemplo. Ok, y digamos que si hay personas que nacieron con esa condición, crecieron, se casaron y planean tener hijos, no necesariamente sus hijos van a tener esa condición, ¿verdad? No es algo que pase de forma completamente... No es automático. Automático, no, claro que no. O sea, si existe el riesgo, sí, pero no es como que, digamos, no es que tienen que hacer ciertas cuestiones o tenemos que prevenirlo de esta forma. No hay forma de prevenirlo realmente. Nada más existe el riesgo y pues que los papás estén conscientes, sobre todo, es lo único que se les menciona como tal. Sí, y lo podemos ligar a lo que tú
hablabas en tu episodio del control prenatal, cuando tuvimos oportunidad de platicar de los 1000 días. Ajá, claro. Forma parte o sea, de ese pre-embarazarse, ¿no? De ese chequeo médico, al decir, pues pueden nacer con esta condición y hay que estar preparados. Ajá. Y pues también tú como médico, ¿no? Orientarlos. Sí, claro. Es parte de todo lo que vemos como tal en la consulta de pediatría y es algo importante. Más que nada lo quería platicar porque, pues, como te digo, o sea, en lo personal me gustó tomar la... coincidencia pues en cuanto al mes, porque pues o sea el doctor Ponseti y yo compartimos el mismo mes de cumpleaños. Así es. Y además pues que es una patología, como te digo, relativamente común y que nos pues compete a todos en cuanto a pediatría, ortopedia, las familias y toda la sociedad en general. Ok. ¿Qué más nos puedes comentar del pie equinovaro? Pues él como tal, dame un segundito para poder tomarlo de este lado. Ajá. Okay. Ponseti, ¿verdad? Del médico. Ponseti es como tal lo principal, pues, o sea, como esa cuestión. Pero sí, como tal, te digo, la principal forma de decir, sabes que es candidato o no es candidato un niño para este método es básicamente haciendo una evaluación por el especialista. En este caso, ¿quién es el especialista? El traumatólogo pediatra, que es el que nos ayuda con la parte pues del método como tal. ¿Para qué? Para hacer la intervención, poner los yesitos, irlos ajustando de forma individualizada para el niño y ya una vez con eso se hacen las cirugías. Pues, y me imagino que se evalúan otros factores. Digo, yo me imagino como padre que se deben de evaluar también qué tan dispuestos están los padres a vivir esos 5 años, ¿no? Con los yesos y el tratamiento. De hecho, una de las cosas que me comentaba también de mis maestros, que él es especialista en esto del método Ponseti, es que él lo que veía mucho es que, pues, en un inicio no es que sea algo invasivo, no es algo invasivo, te digo, de hecho es conservador el tratamiento, pero lo invasivo es que como tienes que inmovilizar al niño, el niño está incómodo, pues, o sea, hasta cierto punto por el hecho de que son yesos que se ponen prácticamente desde la cadera hasta el pie y entonces puede ser de un solo lado si es nada más un pie el que está afectado o pueden ser de los dos lados si son los pies los dos que están afectados y entonces el no poderse mover molesta a los niños y entonces al no poderse mover entonces los papás piensan que les está doliendo o que tienen algo mal con el tratamiento. ¿No? Y es desesperante en un inicio y pues es muchas de las veces por eso falla, porque precisamente los papás no están dispuestos, como dices, a batallar un poquito con esa misma cuestión y pues abandonan los tratamientos porque son implicaciones para todo, ¿verdad? Claro. Para bañar, para dormir, para movilizarlo, etc. Claro, exactamente, es adecuar su realidad a esta otra cuestión que es médica, pues, y que como te digo, los va a acompañar por lo menos durante los primeros 5 años de su vida, que son en cuanto los niños más quieren hacer y deshacer cosas. Entonces, pues es difícil decirle a un niño, ¿sabes qué? No vamos a poder correr, jugar con todos los demás. 5 años a conocer el mundo. Exactamente. ¿No? Pero así es. Así es. Al final de cuentas es por su beneficio, al final de cuentas va a quedar bien y pues, en algún momento va a poder correr, ¿no? Y hacer lo que los demás niños hacen. Sí. Fíjate que me tocó conocer una familia. El niño, Malaquía se llamaba el niño. Usaba una prótesis, pero no era por esa condición del pie, sino más bien le pusieron una prótesis. No era prótesis, era un yeso. Por un problema de cadera, para corregirle su cadera también. Sí, claro. Y sí sufría mucho el niño. Aparte ya tenía como 8 años y todavía seguía con eso. De hecho, hasta lo operaron, él sí requirió operación para acomodarlo y le volvieron a poner el yeso. Entonces, sí es un poco traumático, me imagino, impactante. Pero bueno, pues así es la realidad, ¿no? O sea, sí, claro. Y al final de cuentas es por el beneficio. Sí, como te digo, o sea, no es algo, y lo principal que también me gustaría que se quedaran los papás es que no es un caso aislado, no es como que a su bebé le haya pasado y no va a pasar con nadie más, no, de hecho existen programas incluso públicos que ayudan con esta cuestión de los del pie equinovaro y que los ponen como en programas de ayuda precisamente para que los papás vayan viendo la evolución de los demás pacientitos, porque puede ser muy desesperante
desesperante y siempre tendemos a pensar que somos los únicos que estamos con esta circunstancia. No. Y no, realmente no es así. Y pues te digo, las primeras semanas son las más desesperantes porque es cuando tenemos el yeso puesto y ya después se pueden empezar a ver incluso los niños que ya empiezan a caminar, que ya empiezan a correr, que ya tienen pues una movilidad que a lo mejor los papás lo ven como pues imposible o muy lejano, pero el ver a otros niños que cursaron ya con esa misma condición es lo que les ayuda principalmente. O sea, no es nada más médicamente hablando decir, bueno, vamos bien en cuanto a la corrección del pie, sino que ver todo su contexto psicosocial para evitar pues que no sigan asistiendo a sus citas, sobre todo. Sí que es muy constante el control. Sí, de hecho, los yesos se cambian aproximadamente de forma semanal para ir viendo esos avances. Y ya después de eso, dependiendo de cómo haya habido el avance, se programa para cirugía o se les pone la prótesis ya de forma permanente ya como más permanente, tal. Y pues ya son controles individualizados dependiendo de Fíjate, yo me imaginaba paciente. Que era así como cada 6 meses que los revisaban. No, realmente, como te hay digo, que darle un seguimientos más puntual. Porque pues la parte positiva es que los huesos de los niños, específicamente hablando de los pies, prácticamente no están formados como los huesos de los adultos, por ejemplo. Son muy maleables, muy flexibles y entonces muy rápidamente se pueden ir corrigiendo estas deformidades. Gran ventaja, sí, es una gran ventaja porque básicamente lo que hacemos no solamente es acomodar los huesos en su lugar, sino también darles un lugar adecuado a los músculos, a los tendones, a los ligamentos, que también se ven comprometidos precisamente por esta condición. Ok. No, pues, ¿alguna otra recomendación para los padres o algún otro punto que tengas de este padecimiento, Doc? Pues nada más, lo único que quiero comentar es que si tienen dudas en respecto a esa misma ocasión, como les digo, yo no soy coespecialista en método Ponseti, pero sí tenemos el apoyo de varios especialistas que podemos ayudar con esa cuestión específica y además que se puede ver como te digo, una condición desde el nacimiento y que es importante, pues, o sea, si alguien está lidiando con esas mismas cuestiones de una deformidad en los pies que se puede ver o no, entonces es diferente el abordaje, el tratamiento, pero que se les puede ayudar principalmente. Muy bien. Y me imagino que de los niños que recibiste, pues tú referiste, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente todo se puede ver, o sea, porque el traumatólogo como tal ve esa parte porque es lo que a ellos le compete específicamente, pero toda la parte que hemos visto de crecimiento y desarrollo es ya específica de pediatría, porque como te digo, aquí en la ciudad hay de traumatología pediátrica hay pocos especialistas realmente, entonces la consulta está bastante saturada como para poder ver otra cosa que no sea específico de eso. Sí, mano. Sí, ok. Bien, entonces pueden buscarte a ti, tú los puedes orientar, tú puedes dirigirlos con especialistas y puedes darle seguimiento, ¿no? Sí, claro. Toda la cuestión médicamente hablando de toda la parte del equipo de traumatología, nos hacemos un match para poder decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar nosotros la parte de médica y nosotros la parte de traumatología y ya con eso le damos un buen seguimiento como tal a los niños. Qué bien, porque a pesar de eso, te digo, normalmente son niños sanos que no tienen otra cosa más que pues su piecito de una forma anormal nació, pero se puede corregir. Y entonces, como te digo, muchas veces lo que les asusta a los papás es que los niños van a estar así toda su vida y no, realmente no son niños que nada más requieren un poquito de ayuda adicional. Sí van a estar así un tiempo, van a requerir su tratamiento, pero hay solución. Van a ser, hay esperanza, ¿no? Sí, van a ser niños que van a poder correr, van a poder jugar, van a poder subir escaleras, van a poder jugar fútbol, lo que ellos quieran realmente, solamente teniendo un adecuado seguimiento. Sí, muy bien. Y Estefanía nos decía que hay hasta una serie o algo así en Netflix, ¿no? Creo que sí, o sea, realmente últimamente no he visto tanto Netflix, pero sí. Madre sustituta. Muy bien. Mira. Habrá que verlas. ¿Qué tiempo hay de ver Netflix, sí, ¿verdad? La verdad. Habrá que verla precisamente para ver Yo pago 3 streaming y no veo nada. Claro, sí te creo. Pago Netflix, HBO y Prime y no los veo, rayos. Sí, claro. Pero la vida a veces nos llena de trabajo, hay que aprovecharlo, son buenas temporadas. Claro. Porque luego vienen temporadas de vacas flacas y es momento de pues aprovechar cuando hay trabajo para esas temporadas. Sí, claro. También. Ahorita que salen los niños, por ejemplo, de la escuela, es
un poco a veces que se disminuye la consulta hablando específicamente de pediatría, pero de cualquier forma, muchas cosas se les invita. Sí, disminuyen en unos lados, se aumentan en otros de las vacaciones. Es el auge de las vacaciones y claro, los cursos de verano. Se les invita de todos modos a seguir acudiendo y a seguir teniendo todo eso. Siempre estamos disponibles para poder apoyar, independientemente de estando los niños en la escuela o estando ya pues fuera de la escuela. Ahí en tus redes sociales está cómo contactarte, en tu perfil de Doctoralia, claro, pueden hacer cita. Sí, en perfil de Doctoralia, por redes sociales, como Dr. Luis Frías, pediatra, en todas las redes sociales, y pues ahí estamos a la orden. Muy bien. Pues Doc, un gusto tenerte de regreso por acá. Claro, gracias a ti, Israel. Gracias por venir, por grabar de este padecimiento. Vamos a darnos tiempo de ver esta serie Madre Sustituta. Claro. Para saber más del tema. Ajá. Y pues ahí en tus redes vamos a platicar del doctor Ponseti. Claro. Para que lo conozcan y para que sepan más de este padecimiento, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Pues gracias, Doc. Que estés muy bien y nos vemos en un próximo episodio. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.